Abrimos la Junta de Portavoces como cada lunes en Radio Valladolid de la Cadena SER. Hoy vamos a hablar de carnaval. Tenemos aquí prácticamente a todas las concejalas disfrazadas de carnaval, lo cual nos gusta muchísimo. En el estudio central de Radio Valladolid de la Cadena SER vamos a hablar de programación, de tradición y también de zonas donde se celebra el carnaval de Valladolid, que bueno, parece que como viene siendo tradición también ha sido el fin de semana bueno, pero se está enrareciendo un poquito el tiempo también para el martes de carnaval. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Hoy vamos a ir saludando a Ana Redondo, concejala de Cultura. Muy buenos días. Muy buenos días. El otro día charlábamos con ella y dijo que se iba a disfrazar de Don José Zorrilla y así lo ha hecho, me parece. Sí, lo hizo el viernes. Con las cosas que se dicen. Mercedes Cantalapiedra, Partido Popular. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Rosalba Fonteriz, en Valladolid toma la palabra. Rosalba, buenos días. Hola, buenos días. Gloria Reguero, si se puede, buenos días, Gloria. Muy buenos días. Que repite porque le gustó, yo creo, el pasado lunes. Me encantó, vendré a veros más. Así que, bueno, no podemos saludar a la portavoz de Ciudadanos, pero sí al coordinador de esta Junta de Portavoces, José María de Francisco, que también viene disfrazado, aunque no vamos a decir mucho. Sí, porque estos días, Carlos, bueno, son motivo de diversión, ¿no? Especialmente para los estudiantes que están de descanso, pero también son días en los que se altera la normalidad en determinadas zonas aún más. Incluso se cambian los niveles acústicos. Hoy hablamos de la programación de carnavales en Valladolid, de las posibilidades y propuestas que tiene este evento en la ciudad. Comenzamos por la concejala de Cultura, Ana Redondo, cuando desee. Bueno, yo creo que carnavales es una de las citas obligadas del año para la diversión y para la participación. Es cierto que como todos los años, pues intentamos hacer un programa lo más variado posible para que todos encuentren algo que pueda ser de su interés. Pero fundamentalmente son los niños y fundamentalmente son las familias las que más se implican. Ayer mismo, en el concurso de disfraces familiar o infantil, pues pudimos tener pues la cúpula absolutamente a rebosar y con una participación muy amplia. Es verdad que para los chavales más jóvenes siempre hay zonas que ellos pretenden, que ellos buscan y que pueden ser muy interesantes siempre y cuando se concilie con el descanso de los vecinos. Y así ha habido este fin de semana en Cantarranas, yo creo que dos actividades muy interesantes en la plaza que han concitado el interés de los más jóvenes y que yo creo que tampoco han planteado ningún problema adicional a los vecinos. Eso es lo que intentamos desde la concejalía. Intentamos dar diversión, ofrecer un programa completo para familias, para jóvenes, para todo tipo de públicos y siempre teniendo en cuenta que hay que conciliar distintos intereses y distintos valores. Pues seguimos con la persona que hasta hace 3 años era responsable precisamente de la programación del carnaval, Mercedes Cantalapiedra, concejala entonces del Partido Popular. ¿Cómo analiza estos carnavales de 2017? Pues la verdad es que si analizamos los carnavales del 2017 con los carnavales que hubo en el 2015, que fueron los últimos carnavales que programó el equipo del Gobierno Popular, pues la verdad es que hay pocas diferencias. Yo he traído además el dossier de los carnavales del 2015 y el dossier de los carnavales del 2017 y las diferencias son prácticamente inexistentes. Se habla de carnavales participativos, cosa que estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, se ha oído hablar en estos 2 últimos años mucho al actual gobierno de la participación de los barrios, de la participación que hay que sacar los carnavales siempre del mismo espacio, llevarles por otras zonas de la ciudad. Pues como para 2 datos, yo creo que son como muy significativos. Por ejemplo, el número de espectáculos en diferentes centros cívicos que hubo en el año 2015 fueron de 21, en el año 17 de 20, o sea que la diferencia es no se puede pronunciar. Y en talleres, por ejemplo, también en centros cívicos, en el año 2015 fueron de 30 y en el año 17 pues de 28, o sea que estamos hablando de que la participación y la extensión de los carnavales hacia otras zonas de la ciudad siempre también era un leitmotiv para el Gobierno Popular. Yo hay 2 cosas que me resulta curioso cuando lo oigo hablar a la señora Redondo. Una, por ejemplo, es la cúpula, ese espacio tan denostado que ahora se ha convertido en un referente de programación para el gobierno actual. Y luego, pues el espacio de Cantarranas. Nosotros desde luego no estamos en desacuerdo a que allí se programen actividades y de hecho cuando gobernábamos se programaban actividades y cada vez se estaba intentando recuperar ese espacio que en su día estaba muy degradado pero que poco a poco había conseguido tener un ambiente cada vez más conciliador, sobre todo entre las actividades que se desarrollan y los propios vecinos. Pero por desgracia este año, yo he oído decir a la señora Redondo que ha estado allí, yo también he estado allí y a lo mejor no hemos coincidido en la hora, pero yo he visto y he vivido en primera persona espectáculos no muy agradables. Aparte de que el sonido era atronador, bueno, yo he visto cómo
Había gente que llamaba a los timbres de los vecinos y echaba a correr, cómo hacían sus necesidades. Estamos hablando de cantarranas. Estamos hablando de cantarranas, cómo hacían sus necesidades en los portales de los vecinos. Estamos hablando de que además, señora Redondo, allí no hay una concentración muy importante de jóvenes. Allí yo creo que hay una concentración de gente que no es tan joven a partir de cierta hora. Y lo que nosotros hemos denunciado, por decirlo de alguna manera, es que si los carnavales duran 4 días, que por qué el 50% de esas actividades como más molestas para los vecinos se concentraban en el mismo espacio. Un espacio que todos sabemos es muy pequeño, que ha habido más de 4 horas y media seguidas de concierto, empezaban a las 9 de la noche y han terminado a la 1 de la madrugada, con un ruido. Yo he estado allí, con un ruido en algunos momentos realmente ensordecedor y con un comportamiento, desde luego, no de todos, pero con un comportamiento de pues algunas personas, que es de lo que se vienen quejando los vecinos, de esa situación tan incómoda que ellos viven cada vez que allí, o en muchas ocasiones cuando se hacen determinados tipos de actividades, no digo todas, digo determinados tipos de actividades. Toma la palabra Rosalba Fonteriz. Hola. Bueno, yo quería decir 2 cosas. Por un lado, creo que este año sí que se ha intentado llevar el carnaval a los centros cívicos, a los barrios. Hay más actividades de calle. El carnaval se tiene que ver también en la calle. Me gustaría también hacer hincapié en que se ha hecho un esfuerzo también desde la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte por ampliar los talleres en los centros cívicos. De hecho, hay talleres para jóvenes de 12 a 16 años que también son gente que necesita de alguna manera conciliar. No podemos dejar niños de 12 años todo el día solos, ¿no?, mientras los padres estamos trabajando, y es interesante que tengan opciones de ocio creativo, opciones de ocio sano. Yo creo que es muy importante poner esto en valor. Se están llevando el carnaval a otras zonas. Las asociaciones han colaborado, creo que el carnaval está en la calle. Evidentemente, en días de fiesta siempre va a haber conciertos. Es un hecho que hay gente que le molesta, pero si no lo hacemos en Cantarranas, o si no se hacen en Cantarranas, ¿en qué sitio se harían? ¿A qué sitio lo llevaríamos? También hay que pensar eso. Es decir, no es que el ayuntamiento haya decidido que se va a hacer ahí, sino que son los propios jóvenes que organizan estos conciertos los que han solicitado el espacio. Entonces, pues es interesante intentar conciliar un poco la diversión en unos pocos días muy concretos, con que evidentemente siempre que hay fiestas se van a producir molestias. Las otras cosas que comentaba Mercedes, evidentemente actos o vandálicos o de incivismo se van a dar siempre, y eso no son específicos ni de Cantarranas ni del carnaval. Es que ocurren a veces y es muy lamentable. Pues continuamos con la concejala Gloria Reguero de Si se puede. Bueno, yo quiero empezar deseando que todos los vecinos y vecinas de Valladolid disfruten de esta fiesta, que todavía nos queda día y medio. Es lo que queremos todos. Y manifestando nuestra solidaridad con las víctimas del atropello masivo que se produjo el otro día durante la celebración de un desfile de carnaval en Nueva Orleans. Creo que hay varias decenas de víctimas. De acuerdo con la señora Cantalapiedra en que hace falta innovar y descentralizar las actividades del carnaval, pero sobre las molestias que la fiesta pueda causar, y más específicamente sobre las molestias producidas por los conciertos realizados en Cantarranas este año, nos sorprende que ahora le preocupe al Partido Popular el ruido o las concentraciones en la plaza de Cantarranas, cuando ha sido bajo su gobierno cuando se han producido allí los botellones más masivos y los más masivos de la ciudad, y entonces no manifestaron su preocupación ni hicieron nada por esos vecinos que ahora tanto les preocupan. Es sorprendente ver lo social y solidario que la oposición les vuelve a algunos. Somos los primeros en reclamar que los espacios de la fiesta se diversifiquen, que se repartan por los barrios en lugar de concentrarse en el centro, y eso incluye Cantarranas, pero en este caso no se trata de restar, sino de sumar iniciativas que lleven la cultura, la fiesta y la música a todos los rincones de la ciudad, siempre, por supuesto, observando unas normas razonables de comportamiento ciudadano. Los humanos somos seres sociales y tendemos a convivir en núcleos de población con otros humanos. Esta convivencia, como cualquier otra, como si de una gran familia se tratara, requiere de la responsabilidad y la tolerancia de todos, porque todos molestamos a los demás en algún momento. Yo creo que respeto y tolerancia son la clave de una buena convivencia. Pues vamos con la primera réplica de la concejala de Cultura, Ana Redondo. Sí, yo en relación con que no son unos carnavales muy innovadores, siempre hemos mantenido lo mismo. Creo que cuando hay cosas que funcionan hay que mantenerlas, y cuando se pueden mejorar, pues este equipo de gobierno intenta mejorarlas, y yo creo que es lo que hemos hecho. En relación con qué novedades, pues la novedad es evidente. Nosotros estamos celebrando el bicentenario de José Zorrilla. Llevamos todo el año programando actividades y hemos querido que también el carnaval
carnaval sea una actividad incorporada a esa celebración. Es un carnaval romántico, es un carnaval de burlesque, es un carnaval que tiene en José Zorrilla pues una inspiración, y además me ha sorprendido que muchas familias, muchos ciudadanos se hayan incorporado con bastante normalidad y acogiéndolo con yo creo que satisfacción esta propuesta, una propuesta que no solamente ha servido para dinamizar el carnaval, sino para hacer actividades, por ejemplo, en el Campo Grande, que han sido masivas, seguidas por cientos de personas que han querido celebrar así a su ilustre escritor. En la segunda cuestión que se dice que nosotros denostamos la cúpula. Nosotros denostamos que en un momento determinado, en un momento de crisis económica, con una situación presupuestaria muy complicada, el ayuntamiento decidiera gastarse lo que se gastó, muchos millones de euros, en algo absolutamente innecesario en ese momento. Lógicamente, cuando ya tenemos la infraestructura, lo que hay que hacer es llenarla de contenido, es aprovecharla, es dársela a quien lo han pagado, que son todos los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Generar actividad en la cúpula y hacer de la cúpula un instrumento para el disfrute ciudadano. Y, por supuesto, yo sigo manteniendo que aquello fue un dispendio absolutamente injustificable. Y ahora a nosotros nos corresponde llenarle de vida, que es lo que yo creo que todos los ciudadanos quieren. En cuanto a la calle, evidentemente la calle es el lugar, decía Rosalba, de las celebraciones. Claro que sí. Y el ciudadano vallisoletano es especialmente callejero. Nos gusta callejear. Salimos a la calle, haga frío, haga viento, haga calor o haga como haga, y nos encanta disfrutar de la calle, y lo que hay que hacer es reivindicar más la calle. Los pasacalles, por ejemplo, son algo que gusta muchísimo, y yo creo que al año que viene tenemos que centrarnos también en algún pasacalle infantil, algún pasacalle de disfraces, porque eso dinamiza, eso implica a muchos ciudadanos que no solamente lo ven pasar, sino que quieren participar, y esa es la participación. La participación tiene que ser a través de los colectivos que se incorporan a la dinamización de todas las actividades que se hacen desde el ayuntamiento. En ese sentido, pues Cantarranas lógicamente es un lugar emblemático, un lugar siempre reivindicado por determinados colectivos, y es una ciudad que tiene que abrirse, y las plazas se abren a la ciudad. En ese sentido, a mí me parece que 2 días al año, 3, 4, 5 días al año no son un problema para los vecinos. Otra cosa es las actividades que todos los fines de semana se pueden desarrollar y que a veces pues son más ruidosas porque la gente sale a tomarse la copa o a fumar en la calle o en la plaza. Eso es lo que quizá tendríamos que tener un poquito más en cuenta. Pero la conciliación tiene que ser la conciliación con la diversión, la conciliación con la fiesta, la conciliación con la música, la conciliación con los más jóvenes. Y es ahí donde tenemos que incidir, porque evidentemente, y creo que Gloria lo decía el otro día, también el vecindario se ha renovado mucho, no es un vecindario tan envejecido como hace años, y también hay que darle a los espacios pues un sentido y una actividad más allá de la que se programa a lo largo de todo el año, la que se disfruta o no se disfruta a lo largo de todo el año. Estamos hablando de fechas muy concretas, estamos hablando de exenciones a las limitaciones acústicas que se aprueban en Junta de Gobierno, y también hay que tener en cuenta que hay una limitación temporal. A la 1 de la madrugada se acababa la música, se acababa la fiesta y se acababa el ruido. Por lo tanto, creo que en esa conciliación todos tenemos que ceder un poco, y en el equilibrio está, yo creo que la clave. Del PSOE al PP con Mercedes Cantalapiedra. Hombre, vamos a ver, a la 1 no se acabó el ruido. A la 1 sigue la diversión, y es que es lógico, o sea, cuando tú en un espacio concentras una actividad... La música no es ruido, la música es música. No. Yo he dicho, se acabó la música, se acabó la música. Pero que a la 1, sin música, sigue el ruido. Porque la gente está en la calle. Como cualquier fin de semana, claro, Mercedes. Pero estamos es una zona de bares. Estamos ante una denuncia de un colectivo pidiendo que, por favor, reduzcan el horario de esas actividades, y el ayuntamiento ha hecho caso omiso a sus vecinos. No es cierto, se pidió una actividad hasta las 3 de la mañana y se limitó a la 1 de la mañana. Entonces ahí lo que sí que es cierto es que se ha provocado música muy alta en un espacio muy cerrado que tiene un efecto multiplicador. Y luego, ya he comentado antes, con alguna serie de comportamientos poco deseables, pero es que hay una cosa que a mí me llama la atención, y que además lo ha dicho Rosalba, tenemos que intentar que los carnavales sean de todos, que sean participativos, que llevarles por todos los barrios de la ciudad. Yo lo comenté en el Comité de Cultura. ¿Por qué no se ha intentado llevar una de esas actividades a alguna plaza? Anda, que no tenemos plazas en Valladolid. Alguna otra plaza de la ciudad. Y no a lo mejor en ese entorno, sino se puede haber llevado a cualquier entorno. Era el solicitado por las asociaciones que estaban interesadas en hacer esa actividad. Quien organiza los carnavales y quien tiene la potestad de decidir y cómo se tienen que
que hacer los carnavales. Entonces, sobre este tema y por terminar, yo creo que hay que tener un poquito más de sensibilidad hacia los vecinos y lo que rogamos desde el Partido Popular es que este tipo de actividades que pueden ser más molestas para los vecinos, que se lleven también a otros espacios de la ciudad. Claro que está muy bien que los carnavales se hayan desarrollado en torno a la figura de Zorrilla, como en su día se celebraron en la época del centenario de la Casa Consistorial. Desde luego los vallisoletanos se implican y saben perfectamente reconocer cuál es la historia de la ciudad. En la Casa de Zorrilla siempre se han hecho talleres para niños. En la Feria de Recoletos siempre ha habido talleres para niños. Está cubierta puede que, claro que tiene que haber muchas más actividades, pero es que esa franja de edad ya estaba cubierta con esos talleres que siempre se han hecho en la Feria de Recoletos por parte de la Coordinadora de Peñas. Hace unos años existía ese pasacalles que venía desde la Feria de Recoletos hasta la Plaza Mayor. Se ha suspendido, se ha dejado de hacer en estos 2 últimos años. A lo mejor hay que volverlo a retomar y también involucrar no solamente a los que en su día hacían el pasacalle, sino a otros muchos más colectivos. Yo no he dicho que hablando de la Cúpula del Milenio, quiero aclarar solamente 2 cosas. La Cúpula del Milenio no solamente es el espacio de la cúpula como tal, sino es la recuperación de todo el entorno que se hizo en ese espacio. La recuperación, la adaptación, la renovación del puente que lo comunica, la recuperación de toda la ribera, la creación de un parking, la creación de la propia cúpula, que está bien que ahora se utilice y se dinamice porque para eso está, pero desde luego mucho les gusta porque es que han llevado hasta su líder allí a que haga un mitin. Anda, que no hay espacios en la ciudad para que pueda hacer un líder un mitin su ¿Pero líder. qué te molesta? ¿Qué te molesta? No, a mí yo lo que estoy me molesta encantada. es que se pagara lo que se pagó en un momento de crisis económica, que la ciudad necesitaba otras cosas, un pero que se utilice algo que se ha pagado por todos los ciudadanos. Un elemento que estaba totalmente denostado para ustedes, ahora resulta que se ha convertido en su centro de atención, y tan centro de atención es que, vuelvo a repetir, hasta lleven allá a su líder a que haga un meeting. Podrían arribar a cualquier otro espacio de la ciudad que tiene muchos y con mucho encanto, lo cual quiere decir que ese espacio tiene también encanto para ustedes. Vamos concluyendo en la recta final. Rosalba Fonteriz. Rápidamente, creo que algo que está ahí y que costó dinero, lo lógico es sacarle el máximo rendimiento posible. Es una zona de la ciudad muy céntrica y es lógico que se utilice. No la vamos a dejar ahí abandonada para que encima toda esa inversión se vaya en nada. Dicho esto, creo que las fiestas tienen que llegar a todos los barrios, tienen que llegar a todas las plazas, pero evidentemente tienen que ser los propios colectivos y las propias asociaciones las que se movilicen para llevar, es decir, no puede ser el ayuntamiento que diga aquí tiene que haber un concierto. Lo lógico es que la gente se involucre y que sea algo colectivo, que sea algo de todos y que haya participación en todas las zonas. Y yo creo que eso es muy importante. Te vaya ahorita toma la palabra si se puede. Bueno, la participación es muy importante, efectivamente. Yo creo que por eso habría que apoyar iniciativas ciudadanas y empresariales que podrían convertirse en auténticas señas de identidad, incluso del carnaval, que es un poco lo que le hace falta a la ciudad para promocionarlo de cara a sus ciudadanos y de cara a al turismo. Y se me ocurre como ejemplo, hablábamos hace un momento de los bares que se disfrazan en estas fechas y que este año son más que en años anteriores. Mención especial para ellos, porque hay decoraciones en los bares verdaderamente hay decoraciones espectaculares. Hay otros que no se mueven para nada, pero hay algunos de algunas impresionantes, con muchísimo esfuerzo, con muchísima creatividad. La creatividad en esta ciudad nos sobra. Y creo que son cosas que se deberían potenciar y que se deberían potenciar desde la propia administración local. Igual que creo que se debería potenciar, yo ahí no estoy de acuerdo con Rosalba, no son solamente las asociaciones las que tienen que decir dónde se hacen las cosas. La descentralización tiene que producirse también desde la administración. En Madrid, por ejemplo, los carnavales siempre se realizaban en el centro, en las Cibeles, etcétera, en la Puerta de Alcalá, y el desfile principal. El año pasado se hizo en Tetuán y este año se ha hecho en, pues no sé si en San Blas o por ahí. O sea, se sacan las actividades principales, las actividades importantes, y las saca la administración. Pero la colaboración también de la zona centro. Sí, si el ayuntamiento convoca un gran desfile de carnaval, cosa que aquí no se hace, un gran desfile de disfraces y demás, y lo convoca yo creo que este año, y lo propongo para el año que viene, además, directamente, debería haberse sacado del otro lado de la vía. ¿Vale? Para que todos nos diéramos cuenta de que esa barrera existe y de que está ahí y de que influye, que es importante. Y hacerlo en las Delicias o hacerlo en la Pilarica, pues supone atender a una cuarta parte de la población que vive del lado de allá. Pues vamos con Ana Redondo, concejala de Cultura.
Bueno, pues yo tomo nota de lo que se ha dicho, pero repito, el carnaval es una fiesta colectiva, es una fiesta de todos, es una fiesta participativa. Nosotros hemos organizado el carnaval teniendo en cuenta precisamente las aportaciones de las asociaciones y en eso yo creo que vamos de la mano, afortunadamente, y en todo lo que todavía queda por disfrutar, porque lo decíais anteriormente, todavía queda un día y medio, y en ese día y medio yo sí que propongo a los ciudadanos que nos están escuchando que no se pierdan con grupos de la ciudad, porque eso también es una señal de identidad que nos gusta reforzar. Son los grupos de la ciudad, son los artistas, como se decía anteriormente, la capacidad, la creatividad, la imaginación que tienen los artistas de la ciudad. Afortunadamente tienen muchos momentos en el año donde pueden manifestarse, y estoy convencida de que ese entierro de la sardina va a ser un momento especialmente entrañable de diversión para todos. Gracias, Ana Redondo, Mercedes Cantalapiedra, Rosalba Jonteriz, Gloria Reguero, y esa mención especial que ha hecho Gloria a los bares, yo creo que hay que matizarla un poquito más, sí, hay que tomar nota, y sobre todo a todos nuestros oyentes que se vayan por ahí a dar una vuelta, sobre todo por la zona del Pasaje Gutiérrez, la zona de la Catedral, porque hay auténticas maravillas. Enhorabuena para ellos. Noticias a la una, como siempre, en la SER.